El álgebra es muy generosa, nos da más de lo que pedimos. De Allenberg. Hola, nuevamente te saludo el profesor Adrián Clara Villalba. El día de hoy estaremos viendo la asignatura de matemáticas en primer grado, con el tema variación lineal 1, en el que, como tal, lo podrás observar en pantalla, aprenderemos lo siguiente, que es analizar y comprender problemas o situaciones en los que tendremos que partir de representaciones tabulares, gráficas y algebraicas. En este caso, podremos comenzar con fórmulas o expresiones algebraicas, también conocidas como ecuaciones, así también como interpretar y resolver problemas que se modelen con este tipo de variaciones. Sin más, te recomiendo tengas en la mano lápiz y papel para que hagas anotaciones de conceptos, definiciones, procedimientos y posibles soluciones a estos problemas, para que al finalizar de esta transmisión tú puedas realizar el producto integrador, que es un quiz, que estoy seguro que será muy interesante para ti. Así que sin más, demos inicio a nuestro tema. Tal como lo mencioné, es la variación lineal. Te preguntarás, ¿qué tanto tiempo cargo yo mi dispositivo móvil al día? ¿Sabías que los expertos o científicos nos recomiendan que no dejemos morir esa carga de celular al 0%, porque si no, estamos dañando la calidad de vida de esa batería? Es entonces que nos dan recomendaciones como tal. Es la primera, comenzar a cargar antes de que llegue al 15% de nuestra carga. Y es así como le damos más ciclos de vida a ese aparato electrónico. Como también, es decir, ¿cómo lo podemos visualizar en nuestra vida cotidiana? Cuando comenzamos a cargar nuestra batería, y no necesariamente del 0%, sino del 15%, es ahí donde estamos viendo variación lineal. Quizás no te das cuenta, quizás lo sabes, pero lo ignoras. Es en ese momento en el que vamos a visualizar problemas o situaciones de variación lineal, tal como te lo mencioné. Ya no comenzamos de 0, sino del 15% de batería para hacer rendir más ese aparato electrónico. Pero bueno, también recordarás que anteriores sesiones vimos lo que es la proporcionalidad directa. En este caso, tendrá similitud la proporcionalidad directa con la variación lineal, pero no lo es. Entonces, ¿cuál es cuál? Con eso, te voy a explicar lo siguiente. Con ayuda de una tabla, vamos a representar este problema. Si nosotros asistimos a rentar un Xbox a un sitio de videojuegos, entonces podremos decir que nos van a rentar un tiempo determinado, que en este caso nos rentarían el aparato por cierto tiempo. Es entonces que tan fácil podríamos decir que la proporcionalidad directa es que en la primera hora nos van a cobrar 5 pesos, en la segunda hora 10 pesos. Pero ahí estamos hablando, como tal lo mencioné, de proporcionalidad directa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera y el segundo tema? Como bien lo mencioné anteriormente, esta tabla nos va a servir. Entonces nos dice que la proporcionalidad directa dice que la primera hora, que es 0, nos vamos a estar gastando 0 pesos. Es decir, no vamos a pagar nada justamente porque no tenemos un consumo. Pero posterior a ello, nos dice que en la primera hora que nosotros consumamos, vamos a gastar 5 pesos. En la segunda hora se duplica justamente el costo, se va a duplicar y entonces serán 10 pesos. Por lógica, podríamos ir deduciendo los valores que vamos a pagar. En este caso, si nuestro valor inicial fue 0, ahora se triplica, entonces el valor de los pesos se va a triplicar, en este caso son los 15 pesos. Y posterior a ello, gastamos 4 horas y vamos a terminar pagando 20 pesos. A esto le llamamos proporcionalidad directa. En tanto una cantidad o magnitud aumente, la otra por igual. En tanto una disminuya, la otra por igual. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre en el siguiente tema, que es el tema principal de esta clase? Justamente es la variación lineal. Que por el simple hecho de nosotros rentar ese aparato, ese lugar nos puede cobrar una renta. Entonces decimos que por el simple hecho de rentarlos nos están cobrando 3 pesos. En este caso, podemos decir que en la siguiente hora ya se nos va a estar cobrando como tal el costo del servicio. Y entonces decimos que en nuestra primera hora lo que voy a estar pagando son 8 pesos. ¿Cuánto incrementó? 5 pesos, que es lo que van incrementando respecto al tiempo que yo utilice ese aparato. Si son 2 horas, ocuparemos
a pagar 13 pesos. Si ocupamos 3 horas, obviamente 18 pesos. Y así sucesivamente. Te preguntarás, ¿cómo sabemos estos resultados? Posterior a esto, vamos a ejemplificar otro problema para poder saber cómo llevar a cabo la solución. Pero es entonces que con estos valores, que son de los dos puntos, vamos a saber diferenciar una de otra con ayuda de una gráfica. Recordemos que la gráfica es una parte de un plano cartesiano, que es prácticamente el primer cuadrante, donde tenemos las abscisas de X siendo positivas y las ordenadas de Y siendo positivas. Es a este que se le conoce como el cuadrante número 1. Entonces, con ayuda de colores, vamos a comenzar a colocar nuestras coordenadas. Justamente es con ayuda de la tabla anterior. Y entonces vamos a ubicar las dos líneas correspondientes a los dos temas. Comenzamos con la proporcionalidad directa, en la que me dice que la primera hora del tiempo es 0, correspondiente al eje de las X, o también llamadas abscisas. Entonces, ubicamos dicho punto, que es nuestro punto de origen, o punto 0. Y este va a estar en coordinación con el punto de origen 0 de Y. Entonces, nuestra primera coordenada la ubicamos en este punto. Y es importante que nosotros vayamos anotando las coordenadas. Recuerda que entre paréntesis se coloca el número que corresponde a X, que viene a ser 0, seguido de una coma, y el siguiente número que corresponde a Y, que en este caso es 0. Y ahí quedó nuestra primera coordenada. Pasamos a la siguiente coordenada, que es 1 de X, aquí está X, tenemos a 1, y 5 de Y, aquí está Y, y donde intersecta el punto de las líneas, ahí ubicamos nuestra segunda coordenada, que corresponde a 1,5. Pasamos al siguiente, que es el 2 con el 10. 2 para X, 10 para Y. Aquí encontramos nuestro punto, lo colocamos y anotamos nuestra coordenada. 2,10. Y ahí tenemos ya 3 coordenadas identificadas. Pasamos con las siguientes, que corresponden a 3 para X y 15 para Y. Entonces, aquí se intersecta y colocamos nuestro punto. Anotamos nuestra coordenada, que en este caso sería 3,15. Y vamos con el último, que en este caso es 4 y 20. 4 de X y 20 para Y. Entonces, he aquí las coordenadas de nuestra proporcionalidad directa, que es 4,20. Con ayuda de nuestra regla, vamos a unir los puntos de las coordenadas para obtener el resultado de nuestra proporcionalidad directa, que básicamente es una línea recta, dando con esto el resultado del primer tema. Vamos a ver entonces qué diferencia uno de otro. Y entonces pasamos con el siguiente tema, que es la variación lineal. Y entonces decimos que no son los mismos datos. ¿Por qué? Porque X ahora corresponde a 0, pero para Y corresponde a 3. Entonces aquí buscamos la coordenada y entonces decimos que se encuentra en este punto. Y esta va a ser mi coordenada número 1, pero con 0,3. Pasamos con el siguiente, que sería 1 con 8 de Y. Y entonces lo ubicamos y vamos dividiendo. Hacemos nuestra intersección y lo marcamos aquí. Ese sería nuestro siguiente punto. Sería 1,8. Siguiente punto sería 2 con 13. Ubicamos nuestra coordenada y marcamos. Vamos agilizando esto y sería 2,13. Siguiente punto. 3 con 18. 3, 18. Y así sucesivamente vamos a ir ubicando las coordenadas que nos marque en la tabulación que ya hemos hecho previamente. Así nosotros podremos seguir y vamos a encontrar una sucesión numérica de las coordenadas que ahora encontramos al unir nuestras coordenadas. Y entonces la naranja representa a mi variación lineal. ¿Qué podemos observar en esta gráfica? ¿Cómo podemos diferenciar una de otra? Entonces nos dice que
una de las características principales entre la variación lineal y la proporcionalidad directa es que en la primera, que es la proporcionalidad directa, nuestro punto de origen tendrá que comenzar o tendrá que pasar nuestra línea recta, mientras que por otro lado, la variación lineal jamás va a tocar o pasar por el punto de origen. Esa es la gran diferencia de dichos temas. ¿Cuál es cuál? Creo o espero haya quedado claro. Sin más, demos inicio a nuestro tema, que es variación lineal. Y es entonces que, contextualizando otra situación, te preguntarás, ¿qué es lo que podríamos aplicar en nuestro diario vivir? Entonces, decimos que vamos a ocupar el punto del problema ya mencionado. Entonces decimos que la variación lineal justamente viene a ser la representación de nuestros puntos de coordenadas en la gráfica, ocupándonos de nuestra tabulación, apoyándonos de una expresión algebraica que hasta el momento no hemos tomado. Más adelante iremos viendo cómo representar la expresión algebraica con algún método de solución. En este caso va a ser la sustitución. Es así como te recomiendo tomes nota con la siguiente información que nos dice entonces qué es la variación lineal y que al final de cuentas nos servirá para dar solución al problema final. Y entonces nos dice que la variación lineal es si una de las variantes vale 0, el valor correspondiente de la otra variante jamás valdrá 0, tal como te lo ejemplifiqué en la gráfica ya realizada. El siguiente punto es que en una gráfica la línea que define siempre iniciará con un valor diferente a 0. Ahora, si el valor de una de las variantes aumenta, sus valores correspondientes también aumentarán, pero no en la misma proporción. Es decir, si un valor se duplica, no quiere decir que el otro se duplicará, porque recuerda que hay un valor inicial, ¿sí? Que viene a ser, esa es la diferencia de la variación lineal con la proporcionalidad directa. Y como último punto, tenemos que la expresión general que para calcular los valores de una variante dependiente está dada por una expresión, que es una expresión algebraica o ecuación. Tal es que y va a ser igual a k por x más b, donde b representa el valor inicial de y, que es decir, lo que ya conocemos del problema. Y es entonces que vamos a pasar al siguiente problema. Te recomiendo tomes nota para que me ayudes a darle solución en el transcurso de esta transmisión. Y entonces nos dice que contextualicemos una situación. Y entonces imagínate, vas a ir a una fiesta y tienes que trasladarte de un punto a otro. Entonces tendremos que alquilar un servicio de taxi a través de una aplicación móvil. Y entonces, por el simple hecho de adquirir ese servicio, nos están cobrando una comisión o una cantidad. Entonces nos dice que por esta cantidad nos van a cobrar 15 pesos iniciales en el 0 minutos, ¿sí? Desde el momento en el que abordamos el taxi. Entonces, en el primer minuto se nos irá cobrando 2 pesos por minuto. ¿Cómo lo sabremos o cómo lo podremos resolver? A través de la siguiente tabla. Y entonces nos dice que vamos a ocupar esta tabla, que podrás observar en la pizarra. Entonces nos dice, como ya te lo ejemplifiqué en el problema, que por el 0 minutos, que es justamente la renta de nuestro servicio, nos van a estar cobrando 15 pesos. ¿Sí? Ahora, por el primer minuto, nos van a cobrar 17 pesos. Encuentra la relación entre una magnitud y la otra magnitud. Estamos hablando de tiempo en minutos y costo en pesos mexicanos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto tengo que pagar por 2 minutos, por 3 minutos y 4 minutos? Entonces, vamos a hacer uso de la expresión que ya anteriormente te mencioné. Y entonces nos dice que la expresión o ecuación algebraica es la siguiente, en la que ocuparemos que y es el valor desconocido que vamos a buscar. Más va a ser igual, a la constante de proporción, es decir, el valor en tanto aumenta los pesos por los minutos recorridos, por x, que viene siendo el valor de los minutos recorridos. Y a esto le vamos a sumar b,
que es el valor inicial. En este caso son 15. Apoyándonos de nuestra tabla, nuevamente recurrimos a ella, podemos percatarnos que el primer valor de x es 0, 0 tiempos recorridos. Y entonces nos dice que vamos a ocupar el método de sustitución, es decir, colocar los valores que ya conocemos para obtener el que desconocemos. En este caso es el costo. Entonces nos dice que y va a ser igual a acá, recuerden, es la constante de proporción. ¿Cómo lo sabemos? Te estarás preguntando. Tan fácil como lo es. Entonces vamos a ver en tanto cuánto incrementa cada una de las magnitudes. Y entonces decimos que de 0 a 1, ¿cuántas unidades hay? Una. Del 1 al 2, ¿cuántas unidades hay? Una. Del 2 al 3, ¿cuántas unidades hay? Una unidad, que viene siendo la misma. Y del 3 al 4, una unidad. Esta es mi constante proporcional del tiempo. Por otro lado, tenemos la otra magnitud, que es el costo. Y entonces, del 15 al 17, ¿cuántas unidades hay? 2. Del 17 a la otra respuesta tendría que haber 2. Y así sucesivamente tendría que haber 2 unidades. Esto aún está en incógnita. ¿Cómo lo vamos a saber? Justamente con esta resolución. Nos basta con saber cuál es la proporcionalidad entre una magnitud y otra, porque lo que tendríamos que hacer es dividir el costo entre el tiempo. Y entonces nos dice que 2 entre 1 va a ser 2. Y entonces esa va a ser mi constante proporcional de este problema. Y entonces, ahora sí, ya sabiendo la constante proporcional, que es K, vamos a sustituir. Y entonces nos dice que K va a ser 2. ¿Por quién? Por X, que en este caso nos apoyamos de la tabla y decimos que el primer valor de X es 0. Y entonces lo vamos a multiplicar por 0. A el resultado de ello le vamos a sumar el valor de B, que recordemos que es el valor inicial, que en este caso es 15, por el simple hecho de rentar el servicio de taxi. Entonces nos dice que le vamos a sumar 15 unidades. Y entonces operamos. 2 por 0 nos va a dar 0. Más 15, que es el valor inicial, nos va a dar un total de 15 unidades. Y entonces, he aquí la respuesta. Y entonces encontramos que ya conocemos el valor de X y corroboramos que el valor de Y será 15, tal como podemos observar en esta operación. Entonces, el primer valor será 15. Y así iremos haciendo la sustitución de los valores de X. En este caso, solamente sustituimos. Te recomiendo que en casa estés haciendo este procedimiento, dado que te servirá para dar solución y corroboración de estos resultados. Entonces, proseguimos a los siguientes 4 números, que en el siguiente sería Y es igual a X, que en este caso ya no es 0, sino ahora es 1. Y entonces el resultado va a ser distinto, porque entonces ya no será 0 y sumándole 15. Ahora será 2 por 1, son 2, correcto. Más 15, ¿cuánto nos va a dar en total? 17, exacto. Entonces corroboramos que en nuestra tabla estamos bien, justamente en esta. Ahora vamos a ver cuál es el resultado de estos que están en incógnita. Y entonces hacemos el mismo procedimiento, corroboramos, y entonces en lugar de ser 1, ahora nos corresponde 2. Espero me vaya siguiendo. Entonces son 2, 2 por 2 son ahora 4. Le sumamos a 15 y en total ahora van a ser 19. Exacto. Sé que en casa lo estás haciendo. Y entonces corroboramos con nuestro resultado y en efecto tenemos los 19 resultantes. Pasamos con el siguiente, hay que hacer más ágiles. Y entonces hacemos esto, que entonces es 3. ¿Por qué? ¿De dónde lo saco? Te estarás preguntando. De este valor que vamos ocupando de la tabla que ya tenemos, que es los valores de X, que son las abscisas, en mi plano cartesiano. Y para Y, las ordenadas en el plano cartesiano, que vamos a ir buscando. Entonces, 2 por 3 nos da 6. Más 15, ¿cuánto nos va a dar? 21. Corroboramos en nuestra tabla
y en efecto nos da los 21. Si nosotros seguimos haciendo la resolución a través de esta ecuación, podemos darnos cuenta que el siguiente, o lo que voy a estar pagando por 4 minutos que recorre mi taxi, van a ser 23 pesos. ¿Queda claro? Esperemos y lo tengas presente. Ahora te pregunto y te lanzo esta pregunta. ¿Cuánto tendré que pagar si mi taxi tarda 30 minutos en dar el recorrido al llegar al punto de destino? 75 pesos. Exacto. Siempre hay que ocupar las operaciones y en este caso la ecuación, ¿sí? Que ya está marcada. Recordemos y tengámosla presente. Para encontrar el resultado de la variación lineal, la expresión algebraica, la fórmula algebraica o la ecuación que vamos a ocupar para obtener mi resultado es y es igual a k por x más b. En este caso, con esa simple fórmula podemos resolver cualquier problema que nosotros tengamos presente en la vida cotidiana sobre la variación lineal. Una vez que ya conocemos los valores desconocidos de y, ahora sí, vamos al siguiente punto, que es la graficación en nuestro plano cartesiano. Y entonces nos apoyamos de la siguiente lámina. Como lo hicimos en un inicio, ahora lo vamos a hacer con los resultados de la tabla del problema del taxi. Y entonces nos dice que para x vamos a ubicar 0, es decir, nuestro punto de origen. Y el costo es 15, es decir, para y. Acá lo tenemos y entonces nuestro primer punto sería 0,15. Ubicamos nuestra coordenada, que vendría a ser 0,15. Nuestro siguiente punto sería 1,17. 1 para x, 17 para y. En este caso te preguntarás, ¿dónde encuentro el 17? Bueno, pues hay que fragmentar el 15 y el 20. Hay 5 unidades y entonces tomamos de ella 2 y lo ubicamos por aquí. Porque acá está el 1, claro está. Entonces pasamos al siguiente, que sería 1,17, que es lo que voy a pagar en un minuto que recorra mi taxi. Pasamos al siguiente, que es 2,19, y entonces acá ubicamos el 2 en la x, y el 19 tiene que estar antes del 20. Entonces lo ubicamos por acá, 2,19, una unidad abajo. Te preguntarás cómo el maestro estará haciendo esto. La verdad, ya fragmenté mis unidades y las he puesto para ubicarme. Entonces eso es 2,19 para agilizar esto. Pasamos al siguiente, que sería 3,21 pesos que voy a estar pagando por 3 minutos que recorra mi taxi. Entonces está 3x, recuerda que son las abscisas, y para y, que son las ordenadas, sería 21. Coloco mi siguiente coordenada, 3,21, y vamos con el último. Con ayuda de esta tabla dice que por 4 minutos que recorra mi taxi voy a estar pagando 23 pesos. Ahí está. Y entonces decimos que por 4 minutos voy a estar pagando 23 pesos. Vamos a ver si realmente fui ubicando correctamente mis coordenadas. ¿Cómo lo vamos a saber? Al hacer la unión de mis puntos y obtener nuestra línea recta. Entonces recurrimos a la regla y hacemos la unión de estos puntos. Recuerda que más fácil es ocupar colores para no perder nuestras coordenadas y obtener mayores resultados y mejores. Es aquí donde hemos resuelto tanto mi problema de manera tabular, que es con esta tabla, de manera gráfica, que es con esta gráfica justamente, y de manera algebraica con esta ecuación. Recuerda, ese es nuestro aprendizaje esperado. Entonces, con esto hemos llegado a concluir el tema de variación lineal. Espero hayas tomado nota, hayas hecho tus apuntes sobre el procedimiento de la variación lineal con la expresión algebraica. Siempre ten presente esa expresión. Es momento de recapitular lo he visto en esta sesión y es
ahora que vamos a realizar el quiz que se va a presentar en pantalla. Recuerda que solamente te voy a dar 10 minutos por cada una de las preguntas, ¿sí? Sé que harás un excelente trabajo y entonces nuestra primera pregunta nos dice: señala la expresión general que permite calcular los valores para una variación lineal. Inciso A, y es igual a k por x. Inciso B, y es igual a kx más b. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Correcto. Inciso B. Siguiente pregunta. ¿Qué representa la literal B? Primer inciso, el valor inicial de y o el valor de la sucesión. ¿Cuál es? Correcto, el valor inicial de y. Pasamos a la siguiente pregunta. Y entonces nos dice, ¿qué significado tiene que una gráfica inicie en el origen del plano y la otra no? Primer punto. Una representa una proporcionalidad directa y la otra una variación lineal. Y entonces nos da la siguiente opción, ambas representan una variación lineal. Sé que en casa tú tienes la respuesta. ¿Cuál es? Correcto, la primera. Y entonces pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿cuáles son las formas de representar la variación lineal? Inciso A, únicamente empleando un recurso gráfico que es una tabla de valores. O inciso B, por medio de una tabla de valores, una gráfica o una fórmula, también llamada ecuación. ¿Cuál es la respuesta? Correcto, tal como lo hemos corroborado en el procedimiento anterior. Y vamos con la última del quiz. Y nos dice, ¿en qué áreas de estudio se emplea el método de variación lineal? Inciso A, este método se usa en economía, física, matemáticas y estadística principalmente. O inciso B, solo en matemáticas y física. Tú tendrás la respuesta, porque claro está que hiciste las anotaciones. Y entonces la respuesta correcta es, correcto, la inciso A. Con esto, damos por terminado este tema. Te recomiendo externes tus dudas a los maestros, realices tus ejercicios de matemáticas, comentes esto con tus familiares y ten presente que las matemáticas se encuentran en todos los rincones de nuestra vida. Mientras que la magia y la matemática hace cabún cabún y el aprendizaje se ha dado. Yo soy Adrián Clara Villalba. Nos vemos hasta la próxima transmisión.